A ver, si yo lo pongo cerca. ¿Qué está pasando acá? Fíjense cómo se dio vuelta ahí y hacia atrás. ¿Ah? Entonces, en todo imán se ven dos zonas, se diferencian dos zonas que son los polos que llamamos, norte y sur. ¿Sí? En estos imanes, si ustedes se fijan, esos polos están en estas caras. ¿Sí? En estas caras, porque fíjense que si yo acerco, hay una cara que se repele, ¿ven? Se repele y si yo doy vuelta, ahí se atrás. ¿Sí? Entonces, si nosotros tomamos esto como lo que venimos viendo de carga eléctrica, ¿sí? Ahí tiene una sillita. No, está bien. ¿Está? Si me canso, me obseco. Ahí tiene. Nosotros con las cargas eléctricas diferenciábamos dos tipos, la positiva y la negativa, ¿no es cierto? Y ¿qué veíamos? Que aparecía entre las cargas fuerza, ¿verdad? Fuerza de origen eléctrico y que podía ser de atracción o repulsión. ¿Estamos? Dependiendo de los signos de las cargas. ¿Sí? En este caso, en un imán, que lo vamos a representar de esta forma, ¿sí? Nosotros diferenciamos dos zonas a las cuales se le llama polos, ¿sí? Y con el nombre norte-sur. Y también se observa que cuando yo hago interaccionar dos imanes, ¿sí? Por ejemplo, si yo los sitúo así, norte-sur, así, al revés, por ejemplo, se da que aparece entre ellos una fuerza cuando son los polos iguales, ¿sí? De repulsión, así como lo eran las cargas, la fuerza que aparecía con las cargas, ¿no? De igual signo. Y si yo esto lo doy vuelta, ¿sí? Aparece una fuerza acá, ¿sí? Pero atracción. Y esta fuerza ya es de origen magnético, ¿sí? Entonces, si ustedes se ven, ustedes observan esto, acá es algo conceptual para ver, que cuando yo acerco esto, ¿sí? Lo acerco nada más, ¿ven? Ya aparece la fuerza, ¿sí? Porque ahí estoy viendo que se está moviendo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que alrededor de este imán, donde nosotros observamos los polos, ¿sí? Hay algo, ¿sí? O sea, no es, nosotros con la vista no lo distinguimos, al igual que cuando decíamos que alrededor de una carga positiva o negativa, ¿sí? Al hacer interactuar una carga de prueba, nos dábamos cuenta que aparecía una fuerza, ¿sí? Si yo hago lo mismo alrededor de un imán y hago interactuar algo que lo influencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, un metal, yo tengo acá, por ejemplo, una agujita o un alfiler, no sé si han jugado cuando eran niños con imanes, ¿sí? Entonces, a ciertos materiales, el magnetismo, digamos, lo atrae, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que yo puedo hablar también que alrededor de ese imán hay un campo, ¿sí? Pero ahora se llamaría campo magnético, ¿sí? Así como la masa, la presencia de masa en el espacio produce un campo gravitatorio, que es el que estamos nosotros en la Tierra, ¿sí? Nos damos cuenta a través de la fuerza peso, la fuerza que nos atrae hacia la Tierra, que es el peso. En una carga eléctrica, la presencia de carga eléctrica produce a su alrededor un campo eléctrico y nos damos cuenta de esa presencia de campo cuando hacemos o acercamos una carga de prueba. Bueno, lo mismo pasa
en estos dispositivos llamados imanes, ¿sí? Que pueden ser naturales o pueden ser construidos. Ya vamos a ver cómo se los puede generar. La cosa es que entonces a su alrededor hay un campo, se dice que hay un campo magnético que nosotros lo vamos a llamar con la letra B, ¿sí? B mayúscula, y yo acá tengo pequeñas masas de hierro, digamos, limaduras, como para hacer evidente el campo en el imán, ¿sí? Que aparece a la vuelta del imán. Entonces si yo lo pongo ahí, ¿sí? Fíjense, después esto lo pueden ir, lo van pasando para que vean. ¿Sí? Fíjense ahí la forma que tiene, ¿sí? Acérquense, sin miedo. La cosa es estirarlo. Después si quieren vienen y van, yo les explico y después van viendo por grupitos, ¿sí? Cada una de las cosas que les muestro. Bueno, vamos a tratar de separar esto. ¿Sí? Si yo pongo ahora dos, fíjense también ahí, ¿sí? Cómo es que se ve esa repulsión. Entonces nosotros podemos representar también este campo alrededor de un imán como líneas así, de este tipo. Esas líneas, así como hacemos con las cargas, ¿sí? Van a tener el sentido convencional, digamos, que conviene, que van a salir del polo norte y van a entrar al polo sur. En el caso, la diferencia que habría entre el magnetismo y lo que estamos viendo nosotros sobre carga eléctrica electrostática es que en un imán, por ejemplo, no puedo tener yo separado el norte del sur, ¿sí? Tengo los dos polos juntos, o sea, no puedo tener aislado un polo norte, así como yo tenía una carga eléctrica positiva, ¿se acuerdan? Cuyas líneas de fuerza eran radiales y salientes. ¿Se acuerdan de esto? Y si yo tenía una carga negativa, ¿sí? Esas líneas radiales eran entrantes. Y si yo tenía un dipolo, o sea, un par de cargas, ¿sí? Del mismo signo, del mismo valor y distinto signo, ¿sí? Esas líneas, ¿se acuerdan cómo eran? Salían de la positiva y iban a la negativa. ¿Sí? Entonces, pero yo podía tener aislado una carga positiva y una carga negativa. Acá en los imanes no. Acá, polo norte aislado o sur aislado, no se ve. ¿Sí? Si yo corto el imán a la mitad, ¿qué voy a tener? Joaquín. Ya se me está durmiendo, Joaquín. Y es que está mirando las cosas. Bueno. ¿Quiere tomar agua? ¿Ya? Por favor, así que sienta cómodo. Bueno. Entonces, si yo parto el imán, ¿sí? Voy a tener otra vez un par norte-sur, norte-sur. Nunca lo voy a tener aislado el norte por un lado y el sur por otro. Esa es una diferencia, por ejemplo, con lo que pasa con las cargas. Esto que nosotros vemos acá, que sería el campo que llamamos magnético, es un fenómeno que se da en el espacio, en 3D. Nada más que yo acá estoy viendo un plano, ¿sí? Estas plaquitas, digamos, que vendrían a ser como similares a las limaduras de hierro, nada más que un poco más creciditas, ¿sí? Son pedacitos, trocitos de hierro, que me permiten hacer como una casita, que después quiero que prueben eso, ¿sí? Así bien armadita. Esto es para venir y toquetear las cosas, ¿no? Entonces yo, por ejemplo,
voy a sacar un imán, ¿ven? Y lo voy a mover por este espacio, ¿sí? Entonces ustedes ven que la influencia, digamos, es en todas las limaduras, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que este campo que yo veo acá, como que sale del norte y va al sur, ¿sí? Que yo lo veo acá como plano, en realidad es un fenómeno que se da en el espacio, ¿sí? O sea que las líneas salen de este norte y van al sur, así, en todo el espacio, en 3D. Y esto es lo que quiere demostrar, ¿sí? Con esta casita que ustedes la van a armar y van a experimentar, ¿sí? Otra forma de detectar el campo magnético es a través de la brújula, ¿sí? Que es una aguja imantada nada más. Si yo me sitúo alrededor, ¿sí? del imán, vemos que la brújula se vuelve loquita, ¿no? O sea, tiene influencia. Porque es un pequeño, es como si fuera un pedacito de metal suspendido nada más, libre, para que pueda rotar. Entonces, al yo acercarlo, vemos que a la vuelta de esto, del imán, existe el campo, ¿no? Para eso sirve la brújula, que sería, bueno, acá tengo dos, ¿no? Hay dos, para que vean el mismo fenómeno. ¿Estamos hasta ahí? Bueno. Después cuando vean los videos van a ver que a ver, espera. Hay un experimento teórico que se plantea, ¿sí? Que es una carga eléctrica que se mueve dentro de un campo magnético. Entonces, ¿por qué les digo teórico? Porque una carga aislada tampoco se puede lograr, ¿sí? No se puede conseguir. Entonces, nosotros lo que vimos hasta ahora de circuitos eléctricos es que en un alambre, al colocar una diferencia de potencial en sus extremos, puedo generar un movimiento de cargas al que le llamamos corriente eléctrica, ¿sí? Entonces este experimento que está acá es como un previo a decir que esto va a ser, ya se los voy a continuar, ¿no? Pero vayan pensando que el movimiento de la carga asociándolo con una corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, pensemos, alambre por el que circula corriente eléctrica, ¿sí? Inmerso en un campo magnético, ¿sí? Lo que aparece es una fuerza. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Estos también son imanes bastante potentes, ¿sí? Y les voy a mostrar este experimento. A ver, vamos a ponerlo. Las planchuelas. Esto que yo les estoy mostrando son experimentos que han ido haciendo científicos como Oersted, Faraday, ¿sí? Al estudiar, porque digamos, por un lado se conocía la electricidad, por otro lado el magnetismo, y se dieron cuenta, digamos, con los experimentos, que en realidad era un fenómeno combinado, que se daba juntos, no era aislado, no era uno por un lado y otro por otro. Bueno, ahí lo que están viendo, ¿sí? Sería un campo magnético, supongamos que esto sea el norte y esto el sur, o sea, que habría algo así, un campo magnético, ¿sí?
está dibujado ahí. Acá hay un alambre, simplemente, ¿ven? Un alambre por el cual, al cual yo le voy a conectar una diferencia de potencial, por lo tanto, ¿qué va a pasar ahí? Va a circular una corriente. O sea que va a haber cargas en movimiento. Eso es lo que les decía. Ahí. Vamos a ver si funciona con esta fuente, si no traigo otra. ¿Sí? No llega esto. A ver. Observemos ahí si se mueve. ¿Quieres ir adelante? A ver. Bueno, vamos a dejar una ahí. Gracias. Bueno, observen ustedes qué pasa acá. No sé si de allá se ve, chicos. No. Esperen que me trae la otra foto. Una pequeña fuente. De ahí. No, esta ya. Andará esa. Quiero ya buscar otra ficha más larga. Acá. 5, acá. Enchúfela ahí, por favor. Ahí está. Muy bien, esperen un minuto que busco más. No, acá está. A ver. Acá hay una. A ver, una ahí. Esta no llega. Sí, parece que vamos a ver si funciona. Ahí está. Esta sí anda. Entonces, atentos acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo? Campo magnético, ¿sí? Y un alambre por el cual circula corriente. Así que yo estoy como mezclando dos cosas. Por un lado el magnetismo, producido por los imanes estos, y por otro lado una corriente eléctrica. O sea, yo voy a interaccionar eso. Entonces, fíjense qué se produce ahí. ¿Sí? ¿Para dónde se fue el columpio? Vamos de nuevo. Para adelante. ¿Sí? Para el lado de uno. ¿Qué pasa si yo ahora hago al revés? O sea, este punta de este lado. Ahí se nos va para adelante, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces ahora, sí, ahora vamos a hacer al frente, a ver si llega. Sí. Fíjense ahí. Acá se me va para el lado de acá. ¿Se ve? Sí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? De la interacción, fíjense lo importante que es esto. O sea, es una boludez, digamos, hablando mal y pronto. Estoy haciendo interactuar campo eléctrico y campo magnético, corriente eléctrica acá, campo magnético, y lo que estoy produciendo es una fuerza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa Aparece un movimiento. aparece un movimiento. ¿Quién hace mover esto? Tiene que ser una fuerza, sí o sí.
Y depende esa fuerza de la polaridad. O sea, si yo conecto de acá positivo o negativo, la corriente en ese alambre va a circular en un sentido, y si yo pongo positivo o negativo, va a circular en el otro sentido. Entonces con eso yo estoy cambiando hacia dónde va la fuerza, el sentido de la fuerza, fíjense. ¿Sí? Entonces, esto que ustedes acaban de ver así como muy sencillo y simple, es el principio de funcionamiento de un motor eléctrico. ¿Sí? Entonces, eso es algo de cajón, por ejemplo, para preguntas. ¿Ah? Por eso yo quiero que a esto lo vean, por eso quería que participen de esto, porque son experimentos muy simples, pero son ideas muy potentes y que han generado revolución en la vida del hombre. El motor eléctrico. ¿Dónde ustedes ven motor eléctrico? En todos lados. Motor del ventilador, licuadora, lava ropa, en todos lados motor eléctrico. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes qué me dicen? ¿Cómo puedo yo esto transformarlo en algo tecnológico? Porque esto es un principio. O sea, el científico viene al laboratorio y ¿qué hace? Se pone a hurguetear y dice, a ver, ¿qué pasa si yo propongo y hago interactuar el campo con la corriente? Bueno, y resulta que averiguó que se produce una fuerza. Entonces, ese principio él lo describe con todos los lujos de detalle. ¿Qué podemos hacer para averiguar cómo es esa fuerza? A ver qué se les ocurre. Ya vimos que el sentido, la polaridad, nos cambia el sentido de la fuerza. ¿Qué más les gustaría averiguar de la fuerza? Por ejemplo, que una cosa más, nada más. Tampoco tanto. ¿Qué tan potente Claro, es? la magnitud. ¿Cuándo voy a tener más fuerza? Si yo acá, en vez de poner 5 volts que tengo acá, ¿qué pasa si pongo 10? O 15 o 20 volts. Y hago circular más amperes acá. Para influenciar en la fuerza. ¿Sí? El tamaño de esto va a influenciar la longitud de lo que yo meta ahí en el campo magnético. Va a influenciar, bueno. Entonces, todas esas cosas es lo que hace el científico en el laboratorio. ¿Sí? Y deja escrito a su fenómeno con una fórmula, con una ecuación que describe ese fenómeno. En este caso, yo voy a usar los marcadores. El científico, cuando estudia esto, ¿qué dice? Corriente eléctrica, la que circula por el alambre, por ejemplo, puede tener este sentido. ¿Sí? Campo magnético, miren cómo están los imanes. ¿Qué sentido puede tener? Norte-sur, ¿cómo será el campo? Por ejemplo, así, Claro, vertical. Puede ser que mire para abajo, para arriba. ¿Sí? Pero la cosa es que el campo magnético es vertical. ¿Sí? Corriente, campo magnético. ¿Y cómo fue la fuerza? Perpendicular al campo. Así. ¿Se entiende? Entonces el científico dice, yo hago interactuar campo en un sentido, campo, así o así, corriente, y resulta que la fuerza me aparece así. Así o así. ¿Cierto? Y bueno, esto también puede cambiar. Dependiendo de cómo estén. O esto también puede cambiar. ¿Sí? ¿Me entienden? Entonces, ¿cómo escribo eso yo? Si yo hago interaccionar campo, corriente, y me aparece esta fuerza. Y con producto vectorial. Y es un producto, si el campo es un vector, y la corriente, que yo sé que es un escalar, como lo hemos estudiado la semana pasada, ¿sí? Pero de alguna manera le asocio algo para que sea un vector, ¿sí? Que viene a estar ahí escrito como la longitud de la espira, del alambre ese, ¿sí? Y como la fuerza me aparece perpendicular,
significa que la vinculación que hay entre las tres magnitudes es un producto vectorial. ¿Ah? Entonces, este fenómeno que nosotros vemos acá es el famoso producto vectorial que venimos estudiando de física 1, de álgebra, que vienen estudiando ustedes, ¿no? Entonces, la fuerza es, como les decía, la corriente que es un escalar, se le asocia, digamos, un vector de longitud y para que sea, digamos, para que yo pueda multiplicar las dos cosas, ¿no? Y obtener ese vector a 90 grados de los dos, ¿no? Bien, entonces nosotros acá podemos jugar, si sabemos la polaridad de la fuente, ¿ven? Porque acá yo tengo positivo, negativo, rojo, negro. Si yo pongo positivo acá y negativo acá, yo podría ver hacia dónde se va la fuerza y saber cuál es el norte y el sur del imán. ¿Ah? Eso se los dejo para que lo vean ustedes ahora también cuando lo vengan a hacer funcionar ustedes. Bien, entonces les decía que el científico hace esto en el laboratorio, describe el fenómeno y llega a esto, el que sabe matemática, el que sabe despejar. ¿Ah? Y el que no, como Faraday, que fue un científico muy vivo, observador, pero no sabía matemáticas. ¿Sí? Él como que le fallaba la matemática, entonces él lo que hacía es escribir todo. Él dice se va para allá, se va para acá, pero no sabía de producto vectorial, por ejemplo, si fuera Faraday el que estudia esto, pero sí lo describe. Después viene otro matemático y toma ese trabajo. Toma todo ese informe. Y de ahí escribe, por ejemplo, la fórmula, ¿no? Entonces así funcionan esas cosas. Ahora, yo les decía, el científico hace esto, ¿y cómo pasamos de esto al motor? Entonces ya viene el tecnólogo, el que dice, bueno, este principio yo lo quiero construir, hacer algo que me sirva. Entonces, ¿qué hacen? Acá tienen un juguete de estilo didáctico, ¿sí? Fíjense. Esto también lo pueden hacer funcionar ustedes. Generalmente yo lo que hacía era que lo hacía funcionar, le promocionaba la práctica. Así que es un desafío también. Bueno, ¿qué es lo que tengo yo acá? Miren. Lo mismo que tengo acá, pero dispuesto de otra manera. ¿Qué tengo acá? Campo magnético. Esto que está acá. ¿Sí? Acá yo tengo una sola espira que se llama, o un alambre nada más que está interactuando con este campo. Pero acá, fíjense, yo tengo un arrollamiento. ¿Por qué será? Que en vez de poner uno, pongo varios. ¿Qué se les ocurre? Para que produzca un campo eléctrico. Sí, este también produce un campo eléctrico. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasará? ¿Qué diferencia habrá si yo tengo un alambrito por el que circula la corriente y si tengo muchos? Puede ser que amplifique la fuerza. ¿Me entiendes? Eso es lo que yo les decía, que cuando el científico estudia, dice, ¿qué pasa si en vez de poner un alambre pongo más? Habíamos dicho recién que íbamos a cambiar la corriente, le aumentábamos la corriente. Otra cosa es poner más alambre, a ver si la fuerza que aparece es más grande. Entonces, de todo eso sale que el tecnólogo viene y usa un arrollamiento, ¿sí? Acá, fíjense que tiene un tamborcito, si ustedes lo observan, un tamborcito que es de cobre y que tiene estas chapitas también que son de cobre. Por acá se le ingresa la corriente eléctrica, o sea, esto que yo estoy haciendo acá, que yo estoy tocando ahí, va a ingresar por acá, ¿sí? Por esas dos chapitas. Fíjense que ese tamborcito, al estar en contacto con esta chapa, y fíjense que hay unos tornillitos ahí, si lo ven de cerca, que están a los extremos del alambre de cobre.
¿Sí? O sea que ahí está lo que yo tengo acá. Esta maquita o espira solita que se conecta a la fuente, yo lo logro a través de estas chapitas, el tambor y un alambre conectado por los tornillos. ¿Se ve que tengo lo mismo? ¿Sí? Pero la disposición de esta manera lo que hace es generar un par de fuerzas. ¿Sí? Es decir, que, fíjense, para que se produzca esto que yo tengo acá, se produce en este extremo y esa misma fuerza en este otro extremo, pero en sentido contrario. Entonces, ¿qué es lo que se... Cuando lo hagan andar, van a ver, pero pasa esto. ¿Sí? Cuando yo meto corriente al alambre este, cuando está la corriente dentro de un campo magnético, vimos que aparece una fuerza. Supongamos que esa fuerza que aparece acá es así para abajo. Y en esta otra parte, ¿sí? Va a suceder lo mismo, pero la fuerza está para arriba. ¿Sí? Entonces yo lo que logro ahí es esto. Exacto, un momento de torsión. Y eso, torque, ¿está bien? Y eso es lo que logra que esto gire. ¿Se entiende? Sí. ¿Ven? Entonces, este principio, el tecnólogo, o el que se le ocurre qué puedo hacer con este principio, cambia la disposición usando las mismas cosas, electricidad y magnetismo, pero adaptándolo, digamos, para lograr un torque. ¿Sí? Entonces ese torque lo que va a hacer es que esto gire, ¿no? Y después, en ese eje, yo puedo conectar las aspas, las cuchillas para la licuadora, el tambor del lavarropa, no sé, lo que yo quiera. Puedo multiplicar la velocidad con las correas, con los engranajes y todo lo que quieran después. Pero todo nace ¿de dónde? De esto. ¿Sí? Entonces ustedes lo que tienen que tener claro es cuál es el principio de funcionamiento del motor eléctrico. ¿Qué tiene que interactuar para que aparezca una fuerza? ¿Estamos? ¿Se entendió hasta ahí? Bien. Otra cosa que les quería demostrar es lo que está acá. Que cuando circula corriente eléctrica por un conductor, ¿sí? Se produce a su alrededor, este es un fenómeno que se da y que fue descubierto por Christian Oersted, ¿sí? Que él estaba un día así en el laboratorio, como estamos nosotros, ¿sí? Haciendo circular corriente por unos alambres y viendo qué pasa, ¿sí? No se levantó con ganas de descubrir nada, y resulta que cuando él ponía a circular, o sea, no necesariamente estaba esto, ¿no? Él estaba jugando con un alambre por el que circulaba corriente para hacer prender un foco, no sé. Estaba haciendo otra cosa. Y de casualidad había una brújula cerca. Entonces él decía, cuando él conectaba el alambre, la brújula se movía. Entonces Oersted dice, ¿qué está pasando acá si yo estoy haciendo circular corriente? ¿Por qué la brújula se mueve? O sea, como diciendo, me está volando la cabeza. ¿Se entiende a lo que llegó Oersted? Entonces, ese fue el puntapié inicial para darse cuenta de que los fenómenos eléctricos y magnéticos están vinculados, es uno solo. Nada más que nosotros ahora lo estudiamos por separado, pero es un único fenómeno que se da. O sea que una corriente eléctrica genera a su alrededor, el conductor por el que circula, un campo magnético. ¿Sí? ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Yo acá tengo esto que está acá, que vendría a ser como este, pero multiplicado por 3200. ¿Sí? Por 400 vueltas, acá me dice las vueltas que tiene, ¿eh? Esto que está acá es un solenoide, se llama. Solenoide, ¿sí? Y
Y yo lo que voy a hacer es conectarle corriente eléctrica. Lo voy a hacer circular, digamos, corriente eléctrica. Bueno, acá no hace falta que esté hablando de esto. ¿Sí? Vamos a ver si me sale. Estoy haciendo la ORC. Ahí, ¿no? ¿Por dónde está una aguja? ¿En el imán? ¿Dónde estaban los imanes acá? Acá. Bueno. Vamos a ver si sale, ¿no? Bueno, fíjense esto. Pequeño metal. Parece. Acá. Me gusta leer y la ve. Ojo biónico. Bueno, entonces yo ahí, ¿ven? Esto se cae. Pero si yo a esto le conecto, ¿ven? Vamos a ver si funciona. Uy. ¿Ven? No la estoy sosteniendo yo, ¿ven? Si yo desconecto, me va la agujita. Y la tiene más acá. Sí, ahí lo veo. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo acá? Que una corriente eléctrica que circula por un alambre genera un campo magnético, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué lo ponemos al alambre? No ponemos así como está acá y hacemos este enrollamiento. ¿Sí? Veamos un poquito de dibujito acá. Miren, acá le dibujé yo el enrollamiento. ¿Sí? Ahora si está aquí, sí. Bien. Entonces vamos a suponer que yo hago un corte, ¿sí? Un corte de esto, así, sácate, lo corto. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo yo? Vamos a suponer, voy a tomar esto. Supongamos, viene el alambre así, hace esto y se mete, ¿se ve? Viene por acá y se mete, eso es lo que estoy dibujando, ¿se entiende? Sí. Se mete, ese que es el corte que yo le hago a esto, ¿sí? Entonces, si por acá viniera la corriente, supongamos que entra por acá, ¿no es cierto? La corriente, positivo y negativo del otro lado. Entonces, supongamos que, o sale, vamos a hacer que salga, así. ¿Mm? Entonces yo voy a ver un puntito. La corriente sale por acá, viene así y se mete por acá, una cruz. ¿Sí? Si a la vuelta de un conductor, que sería esto, pasa esto que está acá, que genera un campo concéntrico, ¿sí? Entonces quiere decir que acá yo puedo dibujar esas líneas de campo así, ¿sí? Y fíjense el sentido que se le da es transferir a la mano derecha usando el pulgar en el sentido que va la corriente eléctrica y los dedos abrazando el conductor me dan el sentido del campo. Entonces en este caso, si la corriente sale, el sentido del campo sería así, antihorario. ¿Se ve? ¿Sí? Dibujo bien así. Entonces por acá sería así, por acá sería así, y por adentro sería así. Entonces, cada uno de estos que está por aquí, le pasaría lo mismo. Campo concéntrico, ¿sí? Entonces, las líneas de campo estarían así, ¿sí? Acá para adentro, así. Pero acá, fíjense que una línea va subiendo, ¿sí? La de este conductor, pero la de este otro que está al lado va bajando. ¿Sí? Entonces acá habría como una cancelación del campo en esta zona. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasa cuando el conductor, la corriente, digamos, entra? ¿Sí? Entonces el campo sería, entra y así.
horario, muy bien. Entonces pasaría lo mismo en cada conductor que está en la parte inferior. Así, vamos a dibujar algunas líneas nosotros. Y sería de manera similar, ¿sí? Acá hay cancelación de campo, ¿sí? Pero por afuera y por adentro no. Entonces, esto que está puesto de esta manera, lo que se llama un solenoide, me va a generar una línea, y la hacemos como una solita, así, una línea grande, digamos, así, para afuera. ¿Sí? Entonces esto, fíjense que es un imán. Un imán mecánico. Eso se le llama electroimán, ¿sí? Porque ese campo magnético, ustedes vieron que funciona porque atrae la mesa, no la deja caer, está generado por una corriente, ¿sí? No está generado como este que es natural, digamos, que como la magnetita, la piedra que ya viene imantada, que se presenta en la naturaleza, por ejemplo, ¿sí? O este imán, ¿sí? Sino que esto, si no tiene corriente, no hay imán, ¿sí? Si yo le pongo corriente, a su alrededor se genera ese campo magnético, y si está esto puesto en la disposición de solenoide, este campo magnético adquiere la forma que tiene un imán permanente. ¿Se entendió? Entonces, principio, Christian Oersted se dio cuenta de la vinculación que hay entre la electricidad y el magnetismo. Él es como que encontró la punta del ovillo, ¿sí? Viendo que la electricidad y el magnetismo no eran dos cosas separadas, sino que una sola cosa que se da en forma conjunta. ¿Estamos hasta ahí? Sí. ¿Sí? Motor, principio del motor eléctrico, campo magnético vimos, y electroimán. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Si nosotros tenemos acá un campo, ¿no es cierto?, magnético, podemos hablar también, como hicimos cuando tuvimos un campo eléctrico, de flujo. ¿Sí? De flujo. ¿Se acuerdan del concepto de flujo? Flujo que puede ser eléctrico, magnético. El concepto de flujo, no me interesa qué tipo de qué especie es. A ver. A ver, Candelaria. ¿No se acuerdan? Flujo. ¿Don Bruce? Energía en movimiento. No sé qué va a decir. Que La carga que se La cantidad que circula por ahí. No, es algo matemático, digamos. ¿Cómo lo definimos? No estoy preguntando algo de más allá. A ver. El campo eléctrico por la superficie. Eso, campo por área. Muy bien, no la Alexis. Quiere decir que si yo acá he generado un campo o en forma natural o en forma con electricidad, con electroimán, he generado un campo, en este caso magnético. Si yo cuento o meto ahí, qué sé yo, una superficie cualquiera, y me fijo cuántas líneas atraviesan esa superficie, lo que puedo estar midiendo acá es lo que se llama flujo. Y
como el campo es de origen magnético, o sea, esas líneas que están atravesando el área o la superficie son líneas de campo magnético, eso va a ser flujo magnético. O sea, vamos a ponerle una phi, pero ve, nosotros antes usábamos si acá carga eléctrica y si nosotros metíamos acá una superficie, veíamos las líneas, entonces yo que tengo flujo eléctrico. ¿Sí? O sea, el concepto de flujo es algo matemático, un invento matemático, ¿sí? Para tratar de medir, porque ya van a ver por qué necesito eso yo acá, líneas de campo en una determinada área. ¿Sí? Entonces ese flujo magnético puede variar si yo cambio el área, por ejemplo, ¿sí? O si las líneas, por ejemplo, si yo me vengo acá, por ahí el flujo es distinto que si me voy más lejos. ¿Sí? Por ahí acá, en la misma superficie, atraviesan 3 líneas de campo y me voy acá y por ahí de gracia una línea. Entonces yo puedo decir o hablar en términos de flujo, ¿sí? Que hay variaciones de flujo, por ejemplo, donde más o menos puedo hablar de intensidad de campo magnético. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se acuerdan que una de las propiedades que nos daba Faraday con las líneas era que mientras más densas estén, más juntitas, eso nos decía que el campo era más intenso? ¿Sí? Había, no me acuerdo, cuatro propiedades de las líneas de Faraday. Bueno, ¿estamos hasta ahí entonces? ¿Qué es el flujo magnético? ¿Sí? Y matemáticamente, ¿cómo lo habíamos escrito, no? Flujo eléctrico. Así, ¿no es cierto? Así. Ahí era donde estaba el campo que nos interesaba y el área. Y esto a su vez se transformaba en una, sí, y por un producto escalar, ¿no? Coseno del ángulo entre los dos vectores. En donde nosotros le asociábamos al área un vector, ¿sí? Que siempre era perpendicular y saliente de la superficie. Bueno, la idea no es meterle mucho valor, sino que entienda la utilidad del flujo. Y por ahí para el flujo eléctrico es medio teórico, pero ya van a ver que acá, ¿para qué nos sirve? Entonces, voy a proceder a disponer de lo que hizo Faraday en su experimento. Vamos a ver si funciona. ¿Qué tengo yo acá? A ver, espera. Bueno. ¿Qué tengo yo ahí? ¿Qué estoy midiendo ahí? Bien, o sea que lo que yo tengo ahí en ese gráfico, que ya lo van a ir viendo ustedes y cuando pasen más cerca, es esto. ¿Sí? Quiere decir que en estas puntas, ¿sí? Si yo conecto una fila, una fila de acá, en la que ustedes usaron en el tablero, vamos a poner activar, ahí aparece o no, ahí que hay, cero, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa si yo pongo una pila ahí? Sube a ¿Cuánto? 0, algo, no sé, menos de 0. ¿Sí? ¿Ahí? Entre 0 y 5 está. Bueno, vamos a parar esto y vamos a poner auto. Ahí se puede leer mejor si yo agrando la escala.
Es 0,1, 1,5. Bueno, vamos de nuevo. ¿Se reseteó? Sí. ¿Cuánto tengo? También 1,5. ¿Sí? ¿Lo están viendo? Vengan a ver. Sí, sí. Porque quiero que vean que acá no hay truco. Estoy midiendo diferencia potencial. Esto lo mismo lo puedo hacer con esto, ¿se acuerdan? Sí. Con el multímetro. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo yo ahí? Conecto la pila. ¿Sí? ¿Y qué tengo? 1,4. 1,4. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Que se demuestra únicamente el valor este tiene en la gráfica. ¿Cómo dice don Cristian? Que en ese muestra el valor solamente acá la gráfica de... Eso, bien. Acá yo veo un número nada más. Ya sabemos que la pila tiene una diferencia potencial entre sus bornes de 1,5 volts. Yo acá estoy viendo qué pasa con esa diferencia de potencial en el tiempo. ¿Sí? Entonces, en una pila, ¿por qué me hace falta el tester nada más? Y porque siempre vale lo mismo. ¿De qué me sirve tener ese graficador si siempre pretendo la constante? ¿No es cierto? Diría Agresti. Al cohete, me diría, ¿para qué me hace eso? Bueno, pero esto me sirve para cuando hay un voltaje variable. ¿Ah? ¿Sí? Bien. Lo que quería demostrarles era que... ¿Ahí sigue andando? Bueno, ahí sí. voy a tener un ayudante que me va a detener esto y lo va a hacer andar. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Los experimentos de Faraday. Un experimento. Fíjense. ¿Qué estoy conectando yo acá? Quiero ver la diferencia potencial que hay en el solenoide. ¿Sí? Sí. O sea, dibujo querido. Tengo un solenoide. Bueno, voy a buscar mejor. ¿Dónde está el borrador? Ahí. Entonces, solenoide. Y acá voy a tener un medidor de diferencia potencial. ¿Sí? Bueno, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Esto es uno? Sí. Vamos a ver si funciona con este. Esto no está, usted que está grabando, esto no está ensayado ni nada, ¿no? O sea que esto sale o no, y después lo volvemos a hacer si no sale. A ver, ¿dónde está el imán, ese platito? ¿Están ahí en el ¿Lo cuadro ven? o no? ¿O cuál? No, es el mismo platito que había por ahí. Acá está. Vamos a ver si funciona. A ver. Como reinicio. Sí. Ay, este no. Tengo el problema que acá no entra y acá lo tengo que sostener. Y acá sí entra. Vamos a ver. Vamos a probar con este primero. ¿Qué es lo que va a participar acá? ¿Cuáles son los actores? El solenoide. El medidor y un imán. Un imán. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Haga con esto. ¿Cómo reinicio después? ¿Lo toco ahí nomás? Sí, sí. ¿Mide algo? A ver. Sí. No, es- Ahí no, está cero. Está en cero. Pero está corriendo, ¿verdad? No. ¿Sí? ¿No? Sí, se va Sí, corriendo. sí, sí. Ah, sí. Ah, bueno. Bueno. Yo voy a hacer esto. ¿Se ve algo ahí? Se bajó y volvió a... ¿Sí? Vuelve a cero, ¿no? Bueno. Ahora voy a hacer de nuevo esto. ¿Hay algo? Sí, baja y... Bueno, pare. Y ponga la escala acá, como que se vea un poco más grande. ¿Fue bueno? Sí. ¿Se ve ahí? Sí, sí. Bueno, ahora háganlo de nuevo.
Eso era la prueba de inicio. Vamos de nuevo. ¿Pasó algo? No, todavía no. Ahí, Apenas. ahí, Apenas. Muy poquito. detenga y agrande. Se van arribita de 0 y 0, ¿Se ve? ¿Algo? Sí, muy poquito que se ve. Bueno, a ver de nuevo, a ver si ahora sí anda. Si se ve un poco mejor, ahí. ¿Se ve un poco más grande? Sí, sí. ¿Sí? Sí. ¿O no? Ahí. Detenga y agrande si quiere. Es que hay uno que da una escala muy grande al comienzo y después la otra son chiquititas. Bueno, pero entonces, no importa, lo que ustedes vieron, ya vamos a volver al experimento, pero quiero que me digan qué observan. Que parece una diferencia de potencia. Cuando el imán está dentro del escenario. Bien, O sea, cuando se mueve dentro, mejor dicho. bien, si yo lo dejo ahí quieto, No pasa nada. Reiniciar. O sea, aparece como un instante. ahí, A ver, sáquelo y déjalo, ¿no? Ahí sí. ¿sí? Y ahí, Va variando todo el tiempo. va. Muy poquito. Pero hay una diferencia entre los picos, Sí. como que más grande, más Hay chico. uno alto y hay todo ahí. Y el Ajá. tiempo en el que mantiene adentro, pero sí lo sacas con el tiempo. Ajá, o sea que estamos hablando de velocidad, ¿puede ser? Claro. Ujú. Bueno, a ver si hacemos este experimento de nuevo. Prendo. Fíjense, yo lo voy a mover, pero despacito. ¿Observan algo? Sí, hay una variación. A ver. Mínimo. Y ahora si yo hago más rápido. Sí, más. Bueno, Ahora explica- sí. Vale Ajá. más. Aquí. Hay unas picos más grandes. Ah, y Son- Candelaria, mirá, desanimada. No, mentira. Mala onda. Bueno, no, está bien. Yo quiero que diga, sí, varía mucho. Un poquito. Bueno, ¿cuál es la idea, chicos? Entonces yo estoy midiendo acá la diferencia de potencial. Esto no es una pila. Cuando esto no tiene el imán, ¿cuánto da ahí la diferencia de potencial? 0, porque no es una pila. Si yo a esto se lo pongo una pila, sí me va a marcar 1,5, pero en esto no, si no es una pila. No es un- Pero se transforma en un generador. O sea, esto, acá en estos bornes, me aparece lo mismo que me aparece en la pila. Diferencia potencial si yo muevo el imán dentro. ¿Sí? Entonces acá ustedes están en presencia del principio del generador eléctrico. ¿Sí? Generador eléctrico. Yo estoy generando electricidad. O sea, yo le estoy diciendo esto para que abran los ojos, para que vean que esto es el inicio. ¿Dónde vieron un generador eléctrico ustedes? Famoso, acá en La Rioja. El eólico. ¿Sí? ¿Que ahí de dónde la sacan la electricidad? El aire se mueve las aspas y las aspas generan. Bueno, las aspas no sé qué hacen, pero generan electricidad, ¿no es cierto? Bueno, lo que están haciendo las aspas es algo que lo que están viendo ustedes acá. ¿Sí? Porque de esta forma se genera la electricidad. Haciendo variar. O sea, ¿esto qué tiene? Es un imán. ¿Qué es lo que tiene a la vuelta? Un campo. Un campo magnético. ¿Sí? Entonces yo ahí al imán lo tengo quieto. ¿Se genera algo? No. No. ¿Y si se mueve? Sí. ¿Y se lo mueve así? Y se lo muevo como una cucharita. Bueno, ahí podemos experimentar todo lo que usted quiera. ¿Sí? Pero la idea es hacer esto. ¿Mm? Entonces yo veo que si lo muevo despacito, No son muy pronunciados los picos. empezamos a ver las dependencias, ¿verdad? Y si aumento la velocidad, Los ¿sí? picos son más grandes, Más pero brutos. menos. genero más diferencia de Claro, hay como una potencial. diferencia de potencia más grande, pero. Igual esto es como el principio, ¿por qué? Porque si yo para que tenga esto, siempre yo tendré que estar así. Claro. Todo
todo el día para que ustedes tengan Un electricidad. par de esclavos Un que par se de vayan esclavos. tornando. Y generamos electricidad para el que quiere usar. Bueno, esto es el principio. Después esto se adapta, ¿no es cierto? Como hicimos con el motor, Claro. se hacen los ajustes tecnológicos necesarios para que esto, desde el principio, la punta del ovillo me produzca algo, un aparato, algo que me sirva para la humanidad. ¿Sí? Pero si el científico Faraday, que fue el que hizo esto, no hubiera hecho esto, nadie se daba cuenta y no empezábamos a adaptar para obtener lo que tenemos ahora. ¿Me entienden por qué es importante? ¿Por qué quería que esto lo vean? ¿Sí? Bueno, ahora, como les decía hace un rato, Faraday no tenía idea de la matemática, estaba como ustedes, que no saben despejar el logaritmo, ¿no es cierto? Algunos. Bueno, Ahora no sabe. eso para que no se desanimen, o sea que pueden ser unos Faraday. Que no sepan matemática no significa nada, porque se puede aprender. ¿Sí? Pero él, ¿qué hizo? Describió esto. ¿Sí? Y después vino otro y le escribió la fórmula. Entonces yo quiero que nosotros le escribamos la fórmula a Faraday. ¿Está? Agresti ya la sabe. ¿Sí? ¿Cómo podríamos escribir la fórmula de que acá aparece una diferencia potencial B o E? ¿Sí? Aquí es igual. ¿Cuándo aparece esa diferencia potencial? No digas si lo sabe usted. No lo sé. Ah, bueno, No se preocupe. pero si ya la vivió, por eso digo. Pero no me acuerdo. Ah, no se acuerda, bueno. Usted ya la sabe, no me diga. Déjelo Bueno, lo que piensa. En realidad, Tampoco se acuerda, bueno. no me acuerdo. Bueno, porque quiero que lo deduzcan, a ver. Tiren. Y Ideas. velocidad tiene que estar, ¿o no? Bueno, velocidad, dice Don Bruce. La suma puede ser también. ¿La suma de qué? Y velocidad con algo, pero no sé. Bueno, Fuerza. Y bueno, tendría un trabajo. bueno, sí. Trabajo. ¿Qué más? Bueno, Un campo magnético. ¿Hay un campo magnético? Ahí está, apareció, bendito. Bien, hay un campo magnético. Acá. ¿Sí? Está el campo magnético. Pero es necesario que esté el campo magnético nomás. Este No. movimiento. Ay, tiene Trabajo. que haber movimiento. Claro. Velocidad, como dijo usted. Tiene que estar el movimiento. Entonces tenemos campo por velocidad por un lado. Y faltaría ver cómo meter el escenario de la forma. Campo por velocidad. A ver. Y si nosotros lo asociamos al flujo, ¿no sospecharon que para algo les di algo del flujo? A ver, ¿cómo lo podemos asociar con el flujo? Acá está el solenoide, ¿no es cierto? Claro. Acá está el imán. Yo lo voy a dibujar hacia el imán. Supongamos que este es el norte y este es el sur. ¿Sí? Y acá están las líneas de campo magnético así. ¿Sí? Que salen acá y se van para el otro lado. Y entran por el sur. ¿Qué pasa cuando yo meto el imán? Y acá yo tengo, supongamos, una boquita de solenoide. Hora de dormir. ¿Qué está variando ahí? Intensidad. El campo. El flujo. El flujo magnético. No, el Campo eléctrico. La polaridad. El flujo. ¿Qué dijo él? El flujo. ¿Qué dijimos que estaba involucrado en el flujo? Dos cosas. Campo magnético y eléctrico. Y el área. Campo y área. Sí. Campo y área, flujo. Entonces, en vez de hablar de campo y área, lo vamos a unir y vamos a hablar de flujo. De flujo. ¿Se entiende para qué nos sirve el flujo? Sí. Para achicar las cosas. Una Para sola cosa. complicar más las cosas. En vez de hablar de dos cosas, hablamos de una que las vincula. ¿Se entiende? Entonces no vamos a hablar del campo magnético ni de área, vamos a hablar del flujo. Entonces, si yo acerco el imán y esto está quietito, ¿no es cierto? Supongamos, ahí como está,
van a entrar más líneas de campo en esta misma área. ¿Sí? Si yo lo meto más líneas. Entonces, ¿qué está pasando con el flujo? María. Está cambiando. Está variando el flujo. O sea, sí. Y si estaba quieto el imán, No, María. No varía. no varía el flujo. Entonces, ¿qué produce la diferencia de potencial? El flujo. La variación de flujo. Variación de flujo. La presencia El del flujo. cambio sería del Claro, El movimiento, claro, cuando se mueve el la flujo. derivada del flujo. Ahí está. Ve que si se acordó y ya lo dije. Bueno, cambio del flujo. ¿En qué variable? En el tiempo, ¿no es cierto? Porque ya estamos en el tiempo. Entonces, el cambio de flujo en el tiempo es lo que produce La FEM. la FEM. ¿Sí? O la diferencia potencial que aparece acá. ¿Se entiende? Sí. Entonces yo a esto lo escribo como derivada de flujo. Bueno, ustedes ya saben todo el verso matemático, ya se lo han dicho, el delta t que tiene c y todo lo demás, la derivada. ¿Está? Entonces, ahí tienen una aplicación. Faraday no sabía nada de matemática, menos de derivada. Pero él decía que si él movía el imán, entonces otro, un poquito más avanzado en matemática, dijo, ¿cómo escribimos eso? Que es lo que yo les estaba pidiendo. Claro, como llevarlo a un modelo matemático. ¿Cómo lo escribimos para que diga esto? Es el principio de funcionamiento del generador de ley. Bueno, inventaron la variable flujo que vinculaba las dos cosas, ¿sí? Y haciendo variar el flujo se produce electricidad. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, esta es la puntita. Ahora, yo podría haber hecho esto con una espira. ¿Sí? Con una, así. Con esta. Pero acá la hice con N espiras. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que si yo ponía más, esta FEM se hacía más grande. O sea que acá voy a poner una N. ¿Sí? Cantidad de vueltas que tengo ahí. Eso amplifica lo que produce la FEM en una espirita. Cuando yo hago N vueltas, se multiplica por N. ¿Sí? ¿Y qué más? No sé si llegaron a observar. A ver si funciona con esto. Esto no es bien. A ver. ¿Cuál es el imán? Póngalo de nuevo en cero. A ver ahí. Venga, doña. Este se ofreció tenerlo ahí. Candelaria. Ahí. Bueno. Ustedes hagan funcionar el imán. Está en cero. ¿Se mueve o no? Más rápido, más lento. Más rápido, difícil. Y es difícil porque por ahí choca, ¿no? Bueno, ahora yo quiero que haga algo así como que entre despacito y salga y veamos qué pasa ahí. O si quiere reiniciarlo, no sé. ¿Se ve la variación? Yo no estoy viendo nada. Sí, sí, sí. Algo está. Me parece hasta cuando saca completo recién empieza. ¿Y cuando entra? A ver, agrandar. Ah, y otra cosa. A ver si lo hace desde ahí, con esa escala. A ver, ¿será que...? ¿Hay alguna diferencia cuando entra el imán o cuando sale? Cuando sale va a ser... Bueno, ahí no lo estamos moviendo, pero digamos, entre o sale. Por ahí se lo hace una vez rápido, capaz que se nota.
no se va del 0 para un lado, Ah, sí. Baja. En este caso está del 0 yendo para el abajo. otro. Claro, baja en este momento. En este caso baja nomás. Baja Y vuelve a 0. Y no sube, no se va para el lado positivo. Sí, Sí, hace pero no lo eso. saca. Sí, sí. A ver, observen bien eso. Ya está afuera y sigue contando no sé qué cosa. Bueno, sí, entonces quiere decir que, chicos, cuando entra, ¿sí? Acá, si yo hago E en el tiempo, o B en el tiempo, por ahí hace esto. Y cuando va saliendo, hace esto. ¿Sí? Eso es lo que tiene que pasar. Digamos que va en un sentido o en el otro. ¿Sí? ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando va entrando el imán, va en aumento el flujo, ¿sí? Entonces la corriente que va a circular por acá, ¿sí? A su vez, como es corriente, pasa lo que nosotros dijimos hace un ratito que pasaba acá. ¿Sí? Al circular corriente por acá, se genera también un campo magnético en el solenoide. ¿Sí? Sí. ¿Estamos? Bueno, esa corriente que va a generarse acá cuando circule también va a producir un campo magnético adicional a esto. O sea, aparte de esto. Como respuesta a él. Exacto. Y ese campo, cuando va el imán entrando, se opone a esto. O sea, genera un campo. La corriente tiene un sentido tal que el campo es opuesto a esto. Y cuando el imán va saliendo, o sea que el flujo va disminuyendo, la corriente que circula acá va a ser en el otro sentido, de modo de producir un campo que refuerce a este que se me está apagando. ¿Se entiende la idea? Sí. O sea, acá es como que el solenoide se siente invadido por el campo magnético, entonces la corriente que se va a generar ahí va a producir un campo que se opone al aumento de esas líneas, ¿sí? Y cuando el campo se va, ya no le gusta tampoco que se vaya, se va desapareciendo el flujo, ¿sí? Disminuyendo, entonces la corriente cambia de sentido para generar un campo que lo refuerce. No que se opone, sino que lo refuerza para que no se me atenúe. Entonces eso se escribe con un signo menos acá. Y ese signo menos es la famosa ley de Lenz. ¿Sí? Entonces, Faraday se dio cuenta de cómo producir la fe. Y Lenz se dio cuenta de esto, de esa oposición que aparecía tanto cuando ingresaba o cuando salía el imán. ¿Sí? La ley de Lenz es un signo menos, nada más, que le agregó a lo que ya estaba de Faraday. Entonces esta ley se llama, en realidad, ley de Faraday-Lenz, porque de los dos. Faraday-Lenz. ¿Está? Bien. ¿Estamos, chicos? Entonces, estuvimos en presencia del principio de funcionamiento del motor, del principio de funcionamiento del generador eléctrico. Después esto, así como el motor se lo adaptó a esto que nosotros acabamos de ver, también se adapta para el generador. el generador. ¿Yo qué necesito en el generador eólico? Y necesito un movimiento Un que me movi- produzca. O sea que necesito una fuerza. Claro. ¿Y quién me la va a dar esa fuerza? Esto que yo estoy Un fenómeno haciendo, natural. En la fuerza. yo necesito un movimiento, dar una fuerza. ¿Sí? ¿Quién me lo va a dar? El viento. El viento. El viento me va a mover esas aspas. Entonces, ¿estas aspas qué están haciendo? De alguna manera. Sí, energía cinética. ¿Y qué están haciendo esas aspas si yo asocio eso con esto? Girando el imán. Está moviendo el imán, las aspas. Y por ahí puedo decir que está quieto el campo magnético. Perdón, el solenoide. El solenoide, claro. ¿Sí? O puede ser al revés. Puede ser que las aspas, en vez de mover el imán, muevan el solenoide. Muevan el solenoide, claro. Porque no lo hemos hecho en el experimento, pero esto sería lo mismo si yo dejo el imán quieto y muevo el solenoide. ¿Se entiende? Entonces, yo quiero que se lleven una idea de qué es lo que está pasando dentro. Porque nosotros sabemos que tenemos viento y sacamos electricidad. Pero ¿qué pasa adentro? El viento mueve el imán
O el O o el el solenoide, está Y me variando el produce- campo, y esa variación de flujo, De flujo. que dijimos, es lo que genera la electricidad. electricidad. Básicamente. ¿Se entiende, chicos? Bueno, después de esto, hay otra forma. Porque yo, al campo magnético lo puedo obtener de un imán o de qué más. De forma eléctrica. De forma Eléctrica. eléctrica. O sea, si yo acá hago Como circular la corriente, así, ¿qué voy a tener acá? Un electroimán. ¿Y qué pasaba con la aguja? Se quedaba, se mantenía ahí. Es decir, que yo acá tengo un campo magnético. Sí. Claro. O sea que esto idem a esto. Sí. ¿Me entiendes? Entonces por ahí no hace falta que yo tenga un imán que se mueva, sino que puedo tener Claro, puedo producir una electricidad adentro. Puedo para tener que- un solenoide que me reemplaza el imán. ¿Sí? Sí. Mm. ¿Y qué les parece a ustedes? ¿Estará bueno que esto se mueva así, medio como que incómodo, me parece a mí, que haya que mover un imán o mover... Sí, poco práctico, gracias, Candela. ¿Ah? Entonces, ¿cómo puedo hacer variar el flujo de este imán sin moverlo? ¿Tiene que ver con energía alternativa No, o con la continua? O sea, es continua. piense acá en esta, a ver, ¿qué tengo yo acá? En vez de mover la aguja, mover eso. Claro, si yo qué tengo acá, esto, ¿no es cierto? Acá lo tengo el campo magnético que reemplazaríamos a este imán. Ujú. Ahora, para que produzca Fermi, yo necesito que varíe el flujo. Sí. Claro. Bueno, ¿cómo hago que varíe el flujo acá? Sin que se mueva. Variar I. O sea, hacer que I cambie de sentido. Varía la corriente. Exactamente. O sea, por ejemplo, yo puedo hacer que acá circule la corriente En un sentido. o en otro. Entonces voy a cambiar esta forma. O puedo hacer que circule una corriente baja y se vaya para arriba. De 0 a 10, qué sé yo. Si yo hago variar la corriente, voy a estar variando el campo magnético El flujo. generado por esa corriente. Y por lo tanto, voy a estar variando el flujo. Sin que se mueva nada. ¿Me entiendes? ¿Cuándo puedo hacer variar el flujo? Miren, en este simple hecho, cuando yo hago esto, ¿sí? Que aparece magnetismo o no, aparece el campo magnético o no, porque la agujita ya se me fue a la miércoles, ¿sí? Entonces ahí, cuando yo desconecto o conecto, estoy haciendo circular una corriente que va de 0 a un valor en amperes. Entonces yo ahí, en este hecho así, estoy variando el flujo, sin que se mueva nada. ¿Sí? Entonces, esto en la cercanía de esto conectado ahí, ¿sí? Acá voy a tener un campo magnético variable y acá el solenoide donde está conectado ahí. ¿Sí? A ver, no sé si funcionará, pero nunca lo hice. ¿Sí? A ver si anda, si se detecta algo. A ver ahí, ahí. Sí, hay variación. ¿Ah? Hubo una variación. A ver, póngalo como para que sea detectable. ¿Sí o no? Sí, hay una variación. A ver ahí, A ver. hágalo Ahí más. va. ¿Se ve? Sí. Sí. Entonces, ¿esto qué está reemplazando? Ah, el ¿Hacer imán. esto? ¿A qué estoy reemplazando? Ah, el hacerlo de- imán. No, la aguja. Hacer esto. Sí. ¿Y qué pasó acá? Nada se mueve. Y si no hay movimiento, imagínense en algo como el motor que gira, no hay rozamiento, no hay calor. Claro, no hay calor, no aparecen un montón de... ¿Entienden? Todas esas Otros cosas que nos factores, sí. ahorramos, Sí.
que no haya movimiento de dos piezas. Pero miren cómo está ahí. No está conectado. ¿Ven? Esto está por un lado y esto por otro. Están cerquita. Pero no están conectados entre sí. Esto es lo que se llama inducción electromagnética. Inducción, no hay conexión. Pero aparece la corriente allá. Claro, por eso las heladeras o los lavarropas se le hace un poco de como que se los levantan un poco del cemento para que hagan la descarga, porque a veces tienen como mucha corriente inductiva. En algunos aparatos pasa. Descarga, dice usted. Sí. Por eso que se ponen cuando vos tenés la bobina, ¿cierto? El motor tiene como 5 CD, después se le da puesto la vuelta. Sí, bueno, eso es para generar a modo de como el motor, ¿verdad? Es la disposición tecnológica de eso. No sé lo suyo, no me queda, no sé cómo asociarlo con esto, me quedé pensando. Pero bueno. Chicos, una cosa importante, yo acá al motor, ¿qué le doy y qué me entrega? ¿Qué le tengo que dar para que ande, para que sea motor? Corriente. Corriente, ¿qué me entrega? Trabajo. Sí, un trabajo mecánico, un movimiento, una fuerza. ¿No? Aparece un par y esto con el par se transforma en movimiento de rotación. Sí. ¿Sí? Entonces yo doy energía eléctrica, obtengo energía mecánica. ¿Y el generador? Entrega, claro, mecánica y Al revés, yo necesito hacer girar esto. Si yo hiciera esto, Me quedaría corriente. generaría acá en las una chapitas aparecería una corriente. corriente. Porque yo estoy haciendo, estoy produciendo todo lo que vimos. ¿Se entiende que es como reversible? Sí. El motor, ¿sí? Energía mecánica, que serían las aspas del viento, por ejemplo. El viento moviendo las aspas. Y después doy y obtengo energía eléctrica. ¿Se entiende? Esas cosas conceptuales son las que yo necesito que ustedes sepan. Más allá de toda la teoría asociada con los senos, los coseno y con todo lo que puede, que lleva eso, que lleva una matemática bastante fuerte, que ahí lo van a ver en los videos. Pero lo interesante es que ustedes lo hayan deducido, ¿no? O lo hayan visto, porque eso por ahí les lleva un poquito más que se olviden. ¿Ah? Bueno, y lo último que quería mostrarles era los fenómenos de inducción, que es el tubo de Lenz. ¿Se acuerdan de acá qué pasaba? Imán cae lento. Ajá, ¿sí? Esto es, no hay ni nombre, es un pedazo de aluminio. Entonces yo lo largo, cae por atracción gravitatoria, ¿no es cierto? Ya me cerraron las rodillas también. Bueno. ¿Y qué pasa si esto, que es un imán, no me lo demuestro? Ahí. Sí. Lo meto acá. No sale más. Vamos a comer y volvamos. ¿Está? ¿Me ven? Sí. Bueno, acá está pasando todo lo que vi. ¿Qué hay acá? Campo magnético. Esto que es un tubo conductor porque es aluminio, ¿sí? Vendría a ser como una espira. ¿Sí? Entonces, campo magnético variable, espira, ¿sí? ¿Qué pasó? Se rompe. Ya va a caer. Caí. Ahí está, caí. No llega más. Muy bien. Ahí te quedo. Se rompe ya.
Ya lo arreglé. Bueno, acá también se dan los fenómenos de inducción. Yo siempre doy esto para que ustedes lo expliquen y se los pregunto en el final. Y el otro fenómeno que está pasando, sí, porque si no, no es gracia que haga todo yo. Este también es otro fenómeno que quiero que vean y que me lo expliquen. A ver. Vamos a ver. Fíjense cómo vamos a ver si funciona, ¿eh? Como siempre digo, no está ensayada la cosa. Vamos con este. Fíjese, porque está grabando. Voy a ser famosa. ¿Cómo dice? Y ahí lo discuto. No estoy haciéndome el increíble cuesta. Vamos a ver. Se han caído los limadores y quedó todo. Vamos a ver qué hay. Fíjense. Ahí sí. Y fíjense con esto. Esta es la peineta que uso yo toda la mañana. Este para hacer el huevo frito. ¿Ah? Y este para despegar la torta de papa. ¿Ven? ¿No me creen? Vengan y háganlo ustedes. ¿Qué está pasando ahí? Se cambia el flujo, el material del flujo sería. Este es de aluminio. Cambia el costo está abierto, el otro tiene. Sí. Uno es macizo y el otro no, entonces como que quizás es más. La superficie del área es distinta. Entonces, se mueve un conductor en un campo magnético. ¿Qué se produce ahí? Se mueve un conductor en un campo magnético. Este es el conductor y este es el campo magnético. ¿Una variación del flujo? Se mueve el conductor, ¿no es cierto?, del campo magnético. Nada más que ahora el conductor es este. Sí. El campo magnético es este. ¿Sí? Entonces, ¿qué se producirá acá? Variación de flujo y ¿qué genera eso? Un campo eléctrico. Sí, una. ¿Qué aparece ahí? Corriente. Una corriente. Una O diferencia sea, acá está produciéndose, porque esto es un conductor, nada más Sí. que no tiene forma de cable, Claro. de alambre, sino que es macizo o tiene esta forma. ¿Sí? Entonces, acá va a aparecer una corriente. ¿Sí? Y esa corriente, como dijimos hace un rato, ¿qué genera a su vez? Un campo. Campo magnético también. ¿Sí? Bueno, campo magnético, ¿sí? Que se opone acá, ¿sí? Fíjense, pero ¿por qué es distinto acá? ¿Qué habrá de diferente entre estas dos, entre estos tres? Y que el flujo cambia. Su flujo es diferente porque el flujo depende del área. Bien, puede ser. Pero hay otra característica
que es extra, que se dieron cuenta después, que las corrientes, ahí por eso están dibujados estos circulitos ahí, las corrientes que se generan acá al moverse este conductor en el campo magnético son circulares. ¿Sí? Son circulares, se llaman corrientes parásitas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque molestan, como los parásitos, molestan. ¿Sí? Porque es un fenómeno que por ahí es molesto y trae inconvenientes, digamos, a los aparatos, ¿no? Entonces, esas corrientes son circulares, ¿sí? Y con haber cambiado el área, como dicen, ¿sí? Acá, por ejemplo, yo le doy, habiendo cerrado esta paletita, esta corriente puede circular por ahí, pero es como que yo ya rompo este círculo. ¿Ah? Es como que yo la estoy molestando a la corriente. Y acá ya no le permito quizás que algunos lazos, algunos circulitos se cierren. Entonces con esto yo estoy bajando esa corriente eléctrica. Estoy como rompiendo esas corrientes parásitas, ¿sí? Que me producen ese frenado ahí. ¿Está? ¿Sí? Sí. Bueno. Cuando hay corriente, ¿sí? Ustedes vieron que hay disipación I cuadrado por R, ¿sí? Hay potencia, hay calor. ¿Sí? Entonces, esto, por ejemplo, estos son núcleos, no sé si conocen los transformadores. ¿Sí? Fíjense cómo están fabricados estos. Láminas, ¿ven? Láminas con chapitas así, todas prensadas. Bueno, no es lo mismo tener un núcleo que sea macizo a que sea lámina, ¿sí? Porque en estos núcleos donde van estos solenoides se ponen acá, ¿sí? Acá o acá, ¿tá? También se genera campo acá, se induce campo magnético y produce estas corrientes de las que hablamos, parásitas. Entonces, cuando yo tengo un núcleo macizo, esas corrientes son más intensas, más potencia de disipación, más calor. ¿Sí? Y cuando son laminitas, estoy viendo este fenómeno. Es como que yo estoy anulando. No le permito no permito que haya esa cantidad de corrientes paradas. ¿Sí? Entonces los núcleos que ustedes pueden llegar a ver en lo que se llaman los transformadores eléctricos se construyen de esa forma debido a estas corrientes parásitas que vimos en acción recién. ¿Estamos? Entonces, ¿qué les queda de tarea a ustedes? Explicar lo que pasa en el tubo de Lenz. Ahí queda grabado, que lo dije y que se los voy a preguntar en el examen final, en el examen de la semana que viene, y cuando lo vea por el pasillo. ¿Y qué es lo que se produce acá? ¿Ah? Con esto que acabamos de ver. Investigación para ustedes. ¿Estamos, chicos? ¿Preguntas, dudas? ¿Quieren toquetear algo? Profe, ¿por qué ahí se usan láminas y no un bloque sólido? Sería más fuerte la corriente. Y porque esa corriente que se induce acá, que aparece, no me sirve. ¿Me entiendes? Es parásita, es molesta, es calor. I cuadrado por R, corriente al cuadrado, imagínense, 2 amperes al cuadrado 4. Más calor. Y ese calor no es necesario, o sea, es molesto, es algo que me perjudica. Porque después que tengo que poner algo que para refrigerar, ¿me entiendes? Tengo que gastar aceite, o tengo que poner un ventilador para que se me disipe todo el calor que genera eso. Cuando yo, ¿qué es lo que quiero? Nada que ver con eso, sino yo quiero generar corriente, por ejemplo acá. Y me aparece ese calor que me molesta. ¿Se entiende? Sí. Entonces yo pongo un núcleo macizo, esa corriente va a ser grande, como pasa acá, que produce un gran frenado. ¿Sí? Y en cambio si yo lo hago con laminitas, estoy como atenuando esas corrientes. En ese caso las corrientes no me sirven, por eso se llaman parásitas. ¿Se entiende? Molestan,
genera un fenómeno que nada que ver con lo que yo quiero lograr. ¿Vamos? Sí. Bien. ¿Alguna pregunta, duda? Bueno, si quieren hacer los experimentos de nuevo ustedes, o si no, queda como... Y se acabó la función. Listo.